amigues i amics, benvolgudes i benvinguts a aquest acte commemoratiu del 150 aniversari de la proclamació de la Primera República. Jo només diré unes paraules molt breus, una mica per justificar per què des del Memorial Democràtic hem impulsat aquest acte commemoratiu, i diria que bàsicament és per dues raons. Una és l'interès històric de l'esdeveniment en si mateix, com és lògic, encara que pot semblar un esdeveniment allunyat en el temps, tenint en compte les polítiques de memòria que du a terme el Memorial Democràtic, que se centren sobretot en el període que comprèn la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme i la transició a la democràcia, però també pensem que en bona mesura no és un període allunyat en el temps. D'alguna manera també recordant algunes anècdotes dels vells republicans de 1931, aquells vells republicans i velles republicanes de 1931, elles i ells tenien molt clara la continuïtat entre un període i l'altre. Em refereixo al període aquest de 1873, 1874 i 1931. Aquells crits per exemple, ja la tenim aquí, de 1931, responien precisament a una llarga espera després de la frustració de 1874. Per tant, i aquesta seria una de les raons més rellevants, perquè hi ha aquest fil roig, podríem dir, que vincula el període de treball de memòria democràtica que realitzem amb aquest, podríem dir, precedent republicà, cosa que li concedeix també en aquest acte un sentit cívic i commemoratiu. Per què? Doncs perquè les experiències d'aprofundiment democràtic no poden ser obviades pel Memorial Democràtic encara que es remuntin 150 anys enrere. I aquella, sens dubte, aquella experiència fou una experiència d'aprofundiment democràtic. Per tant, la raó commemorativa està més que justificada i perquè d'alguna manera seria difícil d'entendre 1931 sense les tradicions republicanes i democràtiques forjades en el convuls segle XIX. Segurament ni el mateix present, l'actual, tampoc s'entendria si no tinguéssim en compte aquesta tradició republicana progressista i modernitzadora del segle XIX. Per referir-se a totes aquestes qüestions tenim avui amb nosaltres a una de les millors especialistes sobre el període. Es tracta de la doctora Florencia Peiró Thubert, la qual impartirà la conferència La Primera República, una experiència democràtica frustrada. Unes breus paraules sobre Florencia Peiró, sobre la seva trajectòria. Ella és doctora europea en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Madrid. Ha realitzat estudis de doctorat a la Universitat de París u Panthéon-Sorbonne, on va obtenir el diplom d'estudis aprofundits en Història Social i Cultural, i també ha fet estades de recerca a l'École d'Hautes Études en Sciences Sociales, la London School of Economics, la Universitat Roma III i l'Instituto de Ciències del Treball i d'Empresa de Lisboa. Actualment, Florencia Peiró és professora d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Madrid i les seves línies de recerca se centren en la història política, social i cultural espanyola i europea del segle XIX, especialment en l'estudi des d'una perspectiva de gènere comparada i transnacional dels moviments demòcrates i republicans, així com també dels processos de construcció de la ciutadania, politització i democratització. Entre les seves obres destaquen les monografies El republicanismo popular en España, 1840-1843, de 2002, que va rebre el primer premi Antonio Cabral Chamorro, d'investigació històrica, i també Tribunos del Pueblo, Demócratas y Republicanos en el Periodo Isabelino, de 2008. A la vegada també ha publicat nombrosos articles, tant en revistes i publicacions científiques de l'estat espanyol, França, Itàlia, Regne Unit, etc. I ara, en les properes setmanes, em sembla que abans estàvem parlant, segurament d'aquí 3 setmanes, es publicarà el seu darrer llibre que porta per títol La Primera República, 1873, Auge y Destrucción de una Experiencia Democrática, que publicarà l'editorial ACAL. Bé, dit això, doncs ja dono el pas a la professora Peiró. Cuando quiera, pues ya puede subir. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecer al Memorial Democràtic la invitación
impartir esta conferencia. Para mí es un placer y un honor estar aquí esta tarde con todos ustedes. Bueno, el 11 de febrero pasado se cumplieron 150 años de la proclamación de la Primera República y hemos podido ver cómo en la prensa y algunas obras que se han publicado aprovechando la coyuntura se repiten los lugares comunes que vienen funcionando desde el siglo XIX. Fue un episodio caótico, convulso, anárquico y utópico, y fue así porque los republicanos habían sido una panda de incapaces, ambiciosos, iluminados, que no tenían un programa concreto ni sentido político alguno. Hay quien incluso los define como dictadores encubiertos en la cita que tienen en la pantalla y que no voy a leer para acelerar la presentación. Esta visión de la República realmente se empezó a forjar de la mano de grupos conservadores españoles desde antes de la llegada de los republicanos al poder, antes de 1873. El republicanismo se vinculaba con una política violenta, absurda, con terribles amenazas de desmembramiento de la patria, atentados, alborotos de todo tipo. Pero después de la caída de la República hay que decir que los propios republicanos también contribuyeron a las visiones negativas sobre este proceso. Pi Margall, Castelar y otros que escribieron durante el periodo de la Restauración tenían interés en rehabilitarse, en ajustar cuentas con sus compañeros de partido y buscar culpables del fracaso, apuntando en general a los propios republicanos. Como bien señaló José María Jover, la decepción no se proyectaba en los turbios manejos de los adversarios, decía Jover, sino, como es frecuente en la historia clásica de la izquierda española, en los propios errores y excesos convertidos en tema de excesiva autocrítica. Galdós, por ejemplo, escribió en la misma línea, que los cuadros políticos de 1873 no estuvieron a la altura de su misión, carecieron de energía y realismo, anduvieron sobrados de ingenuidad e idealismo para defender y consolidar el nuevo régimen. La Segunda República fue para los republicanos una suerte de ruptura de la historia, de oportunidad, como dijo Antonio Machado, de saltar hacia el mañana, y no mostraron mucho interés por revisar esas visiones del pasado. Es más, el carácter utópico de la Primera República quedó reforzado y se hacía referencia al mismo en el Parlamento, en la prensa, para reclamar formas de proceder en ese momento distintas, que no fueran utópicas como habían sido las de la primera. Mientras tanto, los sectores conservadores seguían insistiendo en la perturbación del orden, en el vandalismo. Menéndez y Pelayo hablaba en 1882 de desolación apocalíptica, de horribles orgías, de destrozos y de anarquía. Las tintas se cargaban, lógicamente, mucho más en los cantonalistas que en los carlistas, que estaban en guerra desde 1872 y cuyos desmanes habían sido bastante más graves que los protagonizados por los cantonalistas. Esas visiones continuaron durante el franquismo, que, como es bien sabido, interpretaba la guerra civil como una cruzada contra las hordas bárbaras y sin Dios de la República. Los republicanos que se exiliaron en ese momento centraron sus esfuerzos por definir las causas de la derrota y ajustar cuentas una vez más con sus propios compañeros en desgracia. A partir de ahí, los historiadores que empezaron a trabajar en ese contexto y en los años finales del franquismo centraron su atención sobre todo en el estudio de la CEDA, de la Falange, del PSOE, del PC, de los movimientos socialistas y anarquistas, y dejaron en segundo plano a los republicanos. Tras la muerte de Franco, el asentamiento de la monarquía democrática, el papel jugado por el rey, la valoración mayoritariamente positiva que existe hacia la monarquía han motivado una suerte de relectura de lo que fue la Restauración, que se considera
como antecedente de la actual democracia y una desvalorización del mensaje republicano, ya que este, en un caso, desembocó en una guerra fratricida y en otro en el caos y la anarquía. Esas visiones no han sido, como hemos podido ver con la primera cita, no han sido apenas matizadas hasta el día de hoy. Es verdad que el republicanismo histórico de antes y después de la Primera República ha recibido bastante atención en los últimos tiempos, pero la Primera República no ha recibido prácticamente ninguna atención, lo cual contribuye al mantenimiento de esas visiones generales. En esta conferencia quiero tratar de normalizar la interpretación de este proceso, situarlo en su contexto desde una perspectiva diferente a la del fracaso. Para ello voy a empezar con algunas claves para comprender el periodo que creo que son fundamentales, unas claves que pueden ayudar a entender mejor lo que fue este proceso. Bueno, en primer lugar, la primera clave que querría señalar es que la Primera República fue un episodio de democratización en un contexto en largo siglo XIX en el que abundaron los desafíos revolucionarios y los procesos reformadores que estaban encaminados a la ampliación de los sistemas políticos prácticamente en todo el mundo. ¿Pero qué significa episodio de democratización? Bueno, los politólogos expertos en esta cuestión dicen que son fenómenos incompletos, siempre amenazados de involución, en los que se altera la organización de los gobiernos en sentido democrático. Esos fenómenos se deben habitualmente a la violencia o a la amenaza de la violencia, pero también pueden derivar de negociaciones o competencia entre las élites. Pero lo que interesa destacar es que durante un episodio de democratización coinciden en señalar los teóricos políticos, proliferan los debates en torno a lo que es la democracia, el sentido de la democracia, el alcance de la democracia. La democracia no es una única cosa, hay muchas visiones de la democracia y el debate es normal en torno a lo que es la democracia. Entonces, en un episodio normalmente se multiplican los debates, pero también prolifera la movilización política, la movilización social de diversos actores en todo episodio de democratización. Por tanto, un periodo de apertura, un episodio de democratización se caracteriza normalmente por altas cotas de conflictividad, normalmente invisibilizadas en los episodios de desdemocratización mediante métodos represivos, tienen un carácter contingente y accidentado y ya digo que se caracterizan por altas dosis de conflictividad. Esto es la primera clave que quería señalar. En España, la Revolución de 1868 dio lugar a un periodo de apertura política, de fuerte ocupación del espacio público, de intensa movilización social, como es lo normal en un episodio de democratización. Esos impulsos democratizadores no eran compartidos por todas las fuerzas revolucionarias por igual, y a ellos se añadía la existencia de partidos y proyectos claramente contrarrevolucionarios, que fueron los que se acabaron imponiendo. Pero ese desenlace no se tendría que interpretar como un fracaso atribuible a una supuesta anomalía o atraso español, sino que es un resultado bastante habitual de episodios de democratización, que frecuentemente están seguidos de retrocesos. Los desórdenes, la inestabilidad, que son consustanciales, como digo, también a todos los episodios de democratización, contribuyeron, es verdad, a dictar la sentencia de muerte del sexenio, porque las respuestas antidemocráticas que se produjeron a partir de entonces, lo que pretendían sobre todo era conjurar ese clima de agitación. Pero con frecuencia se soslaya que la responsabilidad última en el final de este proceso recayó en los sectores que protagonizaron el golpe de Estado militar que permitió la restauración de la monarquía y la reversión de muchas de las reformas decretadas desde los inicios de la Revolución. La Primera República, que se enmarca en ese periodo aperturista, se caracteriza
por una intensificación de la movilización, pero además se desarrolló en un contexto económico muy adverso, marcado también por la existencia de varios conflictos bélicos muy graves, por el aislamiento internacional y por la existencia de una oposición política y social muy poderosa que trabajó incansablemente por revertir la situación y restaurar la monarquía. La segunda clave que quiero comentar tiene que ver con los propios republicanos y con la práctica política habitual del periodo. Los republicanos se habían empezado a formar en España a partir de los años 40 del siglo XIX y difundieron un discurso que ponía en primer plano la democracia y la ciudadanía. Con ello lo que querían en última instancia era cumplir las promesas del liberalismo y especialmente las que tenían que ver con la autonomía individual. El régimen censitario, que permitía la participación política únicamente a los que pagaban una determinada cantidad, convertía, a su juicio, a la mayoría de la población en esclavos o siervos. Los republicanos defendían un sufragio universal masculino para convertirlos en sujetos independientes de todo principio externo de su propia voluntad. Esa autonomía se combinaba con una fuerte dimensión cívica, comunitaria. El ciudadano debía pagar impuestos de acuerdo con su nivel de renta, pero sobre todo debía defender la patria y defender la libertad en todo momento. Era una ciudadanía muy exigente, participativa y vigilante. Eso daba lugar, por tanto, a la defensa de formas de participación inmediata y permanente. Y esto lo quiero resaltar porque es lo que ocurrió durante la Primera República. Esto se estaba defendiendo desde antes, formas de participación constante, permanente, inmediata, muy vigilante, de acuerdo con las visiones que tenían estos sectores de la ciudadanía. Muchos republicanos, por tanto, defendieron formas de democracia directa porque veían, como Rousseau, muchos peligros en la representación. Se pensaba, por lo general, en formas de sanción popular de todos los proyectos de ley, aunque es verdad que nunca se precisaba cómo iban a llevar a cabo este proyecto, ¿no? Un proceso de sanción en ese momento, además. Lo que sí se dejaba claro es que un sistema de este tipo requería una organización descentralizada o federal. La federación, por tanto, era una manera de garantizar la participación política popular. La participación política no pasaba únicamente por el voto, sino que el voto tenía una carga simbólica muy importante porque era la igualación de todos los ciudadanos, pero la participación política no pasaba únicamente por el voto, pasaba también por la ocupación del espacio público con protestas, manifestaciones, concentraciones, etc. Pero lo que quiero dejar claro es que la defensa de este federalismo que se realiza desde los orígenes tiene que ver con esa manera de hacer realidad una ciudadanía participativa de este tipo. Por otro lado, ese federalismo republicano constituyó, y esto también es muy importante, uno de los principales mecanismos de politización popular que tuvo el movimiento republicano. Los poderes locales, durante buena parte del siglo XIX, conservaban bastantes competencias, y esto a pesar del centralismo que se impuso a partir de la Constitución de 1845. Podían regular alquileres, tasar fincas, privatizar propiedades rústicas de hecho, también se encargaban de la distribución del agua, de abonos, de fertilizantes, de sanidad pública, de litigios fronterizos, el control de los municipios, que era algo que estaba implícito también en el federalismo de los republicanos, porque no era solo era la elección popular de los municipios, frente al modelo censitario que lo que hacía era nombrar a los alcaldes desde el Estado central. Bueno, pues el control de esos municipios era algo vital para los habitantes de pueblos y ciudades. Entonces, bueno, pues ese federalismo es un mecanismo de politización fundamental. Por otro lado, el proyecto de autonomía individual, defendido por los republicanos, los hizo sensibles a diversos proyectos de reforma social. La autonomía intelectual
se conseguiría mediante la instrucción y la autonomía material mediante al recurso a propuestas diversas de los distintos socialismos que circulaban por aquel entonces, asociaciones de productores y consumidores, de socorros mutuos, bancos de créditos y un modelo democrático de desamortización. Es otro punto fundamental. Los republicanos criticaban con dureza la manera en que se había desarrollado los procesos desamortizadores en España, que habían tendido a beneficiar a los sectores acomodados y defendían la venta de las propiedades desamortizadas en pequeños lotes por cantidades módicas y el préstamo a muy bajo interés de estas cantidades módicas a los jornaleros del campo. El ideal que hay aquí es el de una extensión de la propiedad, no es una supresión de la propiedad, sino una extensión, una sociedad de pequeños propietarios. Esto fue otro mecanismo muy importante de politización y contribuyó a vincular a la República con el reparto de tierras. La última clave para comprender este proceso. Los partidos políticos, tal y como se entienden en la actualidad, no estaban aún desarrollados en España. Es que solo en 1869 se proclamó el derecho de asociación, un derecho que es crucial para que se pueda desarrollar un sistema partidista. Por el contrario, la segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de transición de los antiguos partidos de notables a los partidos de masas. Este proceso, según el importante teórico Norberto Bobbio, fue muy conflictivo, plagado de discusiones entre partidarios y líderes de los partidos por fijar las líneas políticas maestras de los distintos partidos. Y esto se hizo patente también, ocurrió durante la Primera República, pero forma parte de algo que es normal, es lo que quiero señalar. Los sectores más impacientes durante la Primera República condenaban las decisiones tomadas por los gobernantes y los diputados parlamentarios. Faltaban estructuras de discusión, de canalización de las divergencias, pero es que además las actitudes generalizadas en ese momento no eran negociadoras, sino que tendían a la exclusión o al intento de exclusión de los adversarios. Pero esto no es una peculiaridad del republicanismo, Y esto lo quiero dejar muy claro, no es una peculiaridad del republicanismo. En España existió una hostilidad hacia el pluralismo político compartida por todas las corrientes hasta la Restauración. Y esto ocurría en otras zonas, en otros países. En Francia, por ejemplo, también ocurrió. En Reino Unido, que es uno de los principales cunas del sistema partidista, también se mantuvieron problemas y visiones hostiles al partidismo, a la pluralidad, durante bastante tiempo. Bueno, el periodo de apertura política que se abrió con el sexenio agrava la situación. ¿Por qué? Porque prolifera la apertura política, permite que proliferen los debates, permite que proliferen las discusiones, cuando no había una gran experiencia previa en estas cuestiones. Pero lo que quiero dejar claro es que el progresismo, por ejemplo, se dividió también entre los seguidores de Sagasta y los de Ruiz Zorrilla. Los de Ruiz Zorrilla se volvieron a dividir después en otras dos formaciones. Los unionistas estaban divididos entre los fronterizos de Serrano, los seguidores de Ríos Rosas y los de Cánovas. El carlismo estaba dividido también. Es decir, aquí todos los partidos estaban divididos. No son los republicanos los únicos incapaces de ponerse de acuerdo. Bueno, esto es lo que hizo que este periodo fuera tan inestable. Las coaliciones, los acuerdos fueron muy difíciles, tanto dentro de los partidos como entre los partidos, pero es una consecuencia de lo súbito de la apertura política y de la carencia de estructuras de negociación. Es algo que tal vez se podría haber ido suavizando si hubiera existido más tiempo y si las circunstancias no hubieran sido tan adversas. Y bueno, pues ahora voy a entrar con más detalle en esto. Yo considero que estas claves permiten comprender los desarrollos de la Primera República. Voy a empezar por
La vida parlamentaria, en primer lugar, voy a tratar de ser breve. Bueno, la vida parlamentaria es lo que más se ha trabajado sobre este periodo y, bueno, pues está marcada por el retraimiento de todos los partidos, es decir, ningún partido participa en las elecciones. Pi Margall intentó en un primer momento llevar a cabo una política de conciliación con los sectores radicales, que eran los más avanzados entre los progresistas, y esto ha sido interpretado por algunos historiadores como un error, porque le reprochan que no se convirtió en un dictador revolucionario. Y aquí esto a mí me hace bastante gracia, porque cuando son revolucionarios es un problema, pero cuando son legalistas y quieren conciliar también es un problema y cometen errores, ¿no? Todos los errores vienen del mismo sitio siempre, ¿no? Bueno, los radicales en un primer momento participan en el gobierno, pero intentan ellos un golpe de Estado el 23 de abril. Este golpe de Estado fracasa y a partir de ahí los republicanos se van a quedar solos. Bueno, esto es una cuestión fundamental porque el retraimiento de todos los partidos implicaba dejar que los federales se desgarrasen mutuamente en ausencia de una oposición fuerte y además dificultaba enormemente la posibilidad de que la República se constituyera como una forma de Estado inclusiva, como una forma de Estado, un paraguas, dentro de la cual los diversos partidos pugnaran por el poder. Lo que ocurría a partir de aquí es que la República quedaba totalmente asociada al Partido Republicano. Es una república como partido y con el programa republicano, con lo cual el fracaso del partido implicaba el fracaso de la propia forma republicana. Además, los republicanos estaban divididos, no voy a entrar en este punto, se conoce bastante, hay tres formaciones, un centro liderado por Pi Margall, una derecha castelarina, y luego los intransigentes, los que querían la república, proclamar la República Federal inmediatamente, ¿no? Todos los grupos defendían en general algunas reformas sociales, como la reducción de la jornada laboral a 9 horas, la prohibición del trabajo infantil o la expropiación. Bueno, algunos iban más lejos, defendiendo pues, la abolición de la herencia colateral, por ejemplo, o la expropiación de los bienes abandonados durante más de 4 años. Pero en cualquier caso, la principal diferencia que existía entre estos grupos radicaba en el alcance de la reforma social y la manera de organizar la República Federal, de abajo arriba o de arriba abajo. En las mismas fechas, los republicanos franceses de la Tercera República estaban también divididos en varias fracciones. Bueno, como he dicho antes, en un contexto un tanto más sosegado, estas diferencias entre los republicanos podían haber ido dando lugar a la formación de dos partidos distintos, un partido republicano más conservador y otro más avanzado, que es algo que Castelar pidió a la altura del otoño del 73. Es decir, de esos desacuerdos iniciales se podría haber pasado a una normalización y canalización de las divergencias y a una nueva fase de negociación entre partidos, sobre todo si el marco republicano hubiera ido ganando aceptación también entre otros sectores políticos, pero el golpe de Estado de Pavía lo impidió. Bueno, la vida política parlamentaria fue muy complicada, era muy difícil formar gobiernos, los gobiernos se enfrentaban a demasiadas críticas y esto daba lugar a dimisiones y a crisis constantes. Además, existía una constante presión de los intransigentes por la aceleración de la proclamación de la República Federal, que terminó dando lugar al cantonalismo, y todo eso dificultó enormemente la redacción de una constitución, y la que se redactó finalmente apenas fue discutida en las Cortes. Castelar va a tomar las riendas de la situación en septiembre y va a clausurar directamente en un momento ya que ha estallado, bueno, el cantonalismo lleva en marcha desde julio, clausura las Cortes hasta enero para tratar de pacificar al país. Bueno,
No quiero entrar en esa vida parlamentaria, pero lo que sí quiero decir es que toda esa inestabilidad, todas esas convulsiones no impidieron que los republicanos hicieran esfuerzos por realizar toda una serie de reformas económicas y sociales. Muchas de estas reformas no llegaron a discutirse, pero el propio hecho de que se plantearan generó un frente de oposición adicional que resulta fundamental para comprender el fracaso de la República. Y sobre esto volveré ahora en un momentito. Antes de abordar ese reformismo republicano, quiero señalar que durante la República no se modificaron apenas los cuadros político-administrativos del país. El personal de ayuntamientos y ministerios siguió siendo el mismo. Esto es algo que, es lo que enfadaba enormemente a los intransigentes, que lo que querían era una republicanización de las instituciones, y ahí es verdad que Pi Margall quería, ir por partes, mediante elecciones, de una manera legal, pero ese es un hecho. Esos cuadros sí no eran republicanos, y esto, claro, dificultó todavía más la consecución del principal objetivo republicano, que era el establecimiento de un régimen de libertades, de derechos, de justicia, de igualdad. Ese era el proyecto republicano, un régimen de ciudadanos autónomos, como he dicho antes, tanto en el plano intelectual como en el plano cultural, como en el plano material, pero también un régimen de progreso, un régimen de productividad que pudiera conducir a España a una posición destacada en el panorama internacional. Y así hay que entender los distintos proyectos de ley que se presentaron en Cortes. En primer lugar, se presentaron varios planes de división y de venta-ascenso de bienes procedentes de los bienes comunales de los ayuntamientos, baldíos, realengos también, concejiles, es decir, algo que formaba parte del programa desde los orígenes. Ninguno tuvo mucho impacto. Algunos se admitieron a consideración, pero las circunstancias del periodo hicieron que quedaran pendientes de discusión. Hubo algún proyecto también de recuperar algunos de los bienes comunales que ya se habían vendido previa indemnización del propietario afectado. También se intentó acabar con los foros y la rabasamorta, que eran restos de rentas y prestaciones señoriales. Se trataron de llevar a cabo reformas sociales y laborales por primera vez en la historia de España y de manera bastante precoz en el contexto europeo. Se aprobó, aunque no se pudo aplicar, una ley que regulaba el trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de niños obreros de ambos sexos. Se presentó una ley que fijaba la jornada laboral en 9 horas. Para resolver los problemas hacendísticos, que aquí hay que decir que no derivaban tanto, la economía no fue mal durante este proceso, el problema eran los conflictos bélicos que estaban consumiendo todos los recursos, la guerra carlista, la guerra de Cuba y luego el cantonalismo. Pues para resolver esos problemas se elaboró la ley de cesión de las minas de Río Tinto, pero también, y esto es muy interesante, se intentó acabar con la ocultación de las propiedades de grandes y de las tierras de grandes y medianos propietarios, que hacia 1871 rondaba el 42% del total. Era propiedad oculta que no se conocía, que el fisco no conocía. Entonces, se intenta acabar con lo que se llamaban los amirallamientos, que es esta ocultación de la propiedad. Y además se estableció un empréstito para solucionar los problemas hacendísticos, un préstamo forzoso que debía recaer en las mayores fortunas. Eso moviliza a los grandes propietarios que estaban siendo sometidos a una creciente presión tributaria y entonces van a formar ligas de propietarios en defensa de sus intereses. Los propietarios se van a unir a los afectados por otro importante proyecto de ley, que es el que abole la esclavitud en Cuba. Este proyecto no se llegó a discutir. Muchos eran los que vivían de esta institución tan penosa, desde los propios hacendados de Cuba hasta los funcionarios corruptos de distinto rango, incluyendo capitanes generales, todos aquellos que sacaban beneficios del mercado colonial.
y los que interpretaban la reforma como una desintegración nacional: políticos, oficiales militares, periodistas, industriales, constructores, financieros, comerciantes, propietarios agrícolas, banqueros, navieros, astilleros. Es decir, son muchos sectores afectados que se van a unir, se van a integrar en centros hispano-ultramarinos, asociaciones que se llamaban centros hispanos, que se crearon en varias ciudades españolas con el fin de evitar cualquier tipo de modificación del statu quo en la isla de Cuba, y que, como he dicho, integraban a sectores económicos muy influyentes y que están en la base de toda la trama conspirativa que, en conjunción con las ligas de propietarios y con sectores del ejército desafectos, el ejército no se pudo reformar. Hubo varios proyectos de reforma del ejército para tratar de despolitizarlo, pero el ejército no se pudo reformar durante la Primera República, y además, cuando estalló el cantonalismo, hubo ya que tirar de los generales que había, que no eran afectos, ponerlos otra vez al frente de los distintos ejércitos, y bueno, pues no hubo un ejército republicano, desde luego. Entonces, bueno, pues los sectores que estaban integrados en los centros hispano-ultramarinos, liga de propietarios, sectores del ejército desafectos, van a participar en una trama conspirativa que mueve muchísimo dinero y que financia el golpe de Estado de Martínez Campos en diciembre de 1874. Bueno, hubo otro reformismo republicano menos conocido, que es el reformismo local, el de los ayuntamientos republicanos de ciudades como Cádiz, Barcelona, Sevilla, Teruel, entre otras muchas, donde ganaron las elecciones municipales. Y desde esos ayuntamientos también se trató de llevar a cabo el ideal de comunidad de iguales que estaba en la base del proyecto republicano. Se organizaron milicias republicanas, se abolieron impuestos indirectos, se decretaron en algunas ocasiones aumentos salariales, la reducción de la jornada laboral, se establecieron programas de obras públicas para reducir el paro, se trató de secularizar la enseñanza primaria, modificando los libros de texto, eliminando los textos con los que se aprendía a leer, que eran textos profundamente antiliberales. Se eliminaron, se prohibió la enseñanza de la religión en las escuelas municipales, se eliminaron símbolos religiosos de las aulas, se cambiaron los nombres de muchas escuelas, y al mismo tiempo se fundaron centros culturales y educativos republicanos y laicos como ateneos o clubs. También se aprobaron en muchos de estos ayuntamientos matrimonios y entierros civiles, se eliminaron símbolos religiosos también de las calles, y se aprobaron en muchas ocasiones impuestos que recaían en los sectores más acomodados. Por tanto, lo que vemos es que, a pesar de las dificultades, los republicanos tenían un proyecto de país. Puede ser más o menos realista en este contexto, lo digo por esas acusaciones de utopía, de falta de programa. Había un proyecto, nos puede parecer más o menos realista, pero, bueno, pues era un proyecto que se encaminaba, desde luego, a mayores cotas de libertad, democracia y modernización. Por otro lado, y paso al segundo punto que quiero señalar, es que los discursos, el tercer punto más bien, vida parlamentaria, el reformismo, los discursos democráticos que se habían difundido con anterioridad, el federalismo republicano, también tuvieron que ver con la movilización y conflictividad social que se produjo durante todo este periodo. La República Federal se había vinculado, ya lo he dicho antes, tras muchas décadas de propaganda, a la idea de un cambio inmediato que permitiría a todos sus partidarios gozar rápidamente de unas reformas largamente ansiadas. La Federación iba a convertir a todos los varones en dueños de sus destinos. No se trataba únicamente de elegir representantes para el gobierno nacional, sino que esa idea de la Federación se trataba de decidir de una manera inmediata sobre cuestiones locales y provinciales. Tras décadas de dominio moderado,
de ayuntamientos y diputaciones, de acuerdo con un sistema piramidal que dejaba poco espacio a la participación popular, la federal significaba recuperar el poder para llevar a cabo rápidamente las reformas que se consideraban imprescindibles, reformas que tenían que ver con cuestiones laborales, precios de productos de primera necesidad, distribución de la tierra, de recursos imprescindibles como el abono, como la leña o como el agua. El federalismo republicano, por tanto, tiene más que ver con todo ese espectro de cuestiones relacionadas con la democracia y la democratización que con asuntos técnicos de organización territorial. Tiene que ver con la constitución de ciudadanos activos y vigilantes que participen en la gestión de los asuntos de sus comunidades. Una participación que se entendía tendría resultados favorables para los deseos e intereses de cada uno, sin que se contemplara la posibilidad de divergencias irreconciliables. Y este sí que es un punto, una dimensión utópica que tenía este proyecto. Aquí sí, no se concebía, no se consideraba la posibilidad de divergencia. Yo creo que así fue interpretada la federal por los habitantes de los pueblos o de las ciudades que fueron engrosando las filas de sus defensores. El temor a una contrarrevolución que fue constante durante este periodo, María Victoria López Cordón ya dijo que conspiraba todo el mundo durante este periodo, la prensa conservadora no paraba de multiplicar las alarmas. Entonces, el miedo a la contrarrevolución y la impaciencia, motivada por décadas, también hay que decirlo, y esto lo señalan todos los especialistas, de hambre, de miseria, no solo generaron agitación social, sino que terminaron promoviendo actitudes revolucionarias. La movilización que se produjo durante la República fue una intensificación de la que venía teniendo lugar en el sexenio. Ya he dicho que es una situación de apertura política que propicia la proliferación de protestas, de conflictos laborales, sociales. Pero esto ya hemos dicho que se considera normal en los episodios de democratización. Proliferan las demandas, las protestas, la organización de exigencias, ¿no? La experiencia republicana, por tanto, no se limita a esa experiencia, a esas discusiones parlamentarias, sino que proporcionó a la población española, tanto de origen urbano como rural, la ocasión de participar en un contexto sumamente politizado y de practicar la política mediante manifestaciones, peticiones, protestas y, en ocasiones, actuaciones autónomas e inmediatas para solucionar más problemas. Por ejemplo, en Andalucía y Extremadura se produjeron repartos, ocupaciones de tierras o reparto de cosecha en los primeros momentos de proclamación de la República. En otros puntos, en Barcelona, por ejemplo, hubo conflictos laborales por la reducción de la jornada laboral, aumento de salario, etcétera, en Alcoy, en Valencia. Entonces, es un momento en el que se multiplican esas. Y también hay que decir que es que el voto no había todavía suficiente experiencia de ejercicio del voto y la política se ejercía de esa manera. También hay que tener en cuenta este punto, ¿no? Bueno, pues el cantonalismo tiene que ver con esto, al fin y al cabo, ¿no? Estalla, como sabemos, y ya voy a ir terminando, a partir del 12 de julio, ese movimiento cantonal constituyó, como estoy diciendo, por encima de todo un intento de llevar a cabo la federación rápidamente para implementar toda una serie de reformas que se vinculaban con el republicanismo desde hacía mucho tiempo. Muchos republicanos estaban exigiendo la federación desde el mes de febrero, la republicanización de las instituciones y la decepción provocada por la prudencia de Pi Margall y la que derivó de los malos resultados que obtuvieron en las elecciones municipales que se fijaron precisamente en julio, los intransigentes, agravaron esa situación. Se han descrito con bastante detalle las maniobras que llevaron a cabo los diputados de Madrid, intransigentes, su abandono de las Cortes, la formación, que formaron un comité de salud pública que llamó a la revolución. Aquí también hay que volver a hablar de ese antipluralismo al que me refería al principio de la conferencia, de esa falta de una voluntad conciliadora, que es verdad que existía, que dominaba la vida política
de la época y también a los republicanos, pero también hay que tener en cuenta esa situación explosiva que se vivía en muchos territorios españoles. De hecho, la iniciativa realmente de los alzamientos, de esas revoluciones cantonales, proviene de las localidades. No tiene tanto que ver las consignas que dan los diputados de Madrid, ¿no? Los intransigentes. Proviene de las localidades. Fue un movimiento interclasista, el cantonalismo, muy plural, integrado por sectores diversos. Muchas mujeres participaron también y que estalló, bueno, pues a partir de unos objetivos compartidos, conocidos a través de la prensa en general, por causas distintas. Por ejemplo, en Cartagena estalla el cantón, se proclama tras las elecciones del 12 de julio, que pierden los intransigentes. En Alicante y Torrevieja es cuando vienen las expediciones del embarco del cantón de Cartagena, cuando se proclama el cantón. En Cádiz hay unas conspiraciones internas de las que no se conocen muchos detalles, pero en Málaga, por ejemplo, se proclama el cantón para evitar que haya problemas, ¿no? Para evitar disturbios, es decir, fue un cantón leal al gobierno, simplemente para evitar disturbios, ¿no? Entonces, bueno, lo que parece indicar es que el comité madrileño no tuvo una influencia tan decisiva en este proceso, fueron iniciativas locales dependiendo de las dinámicas de cada localidad, ¿no? Fue un movimiento urbano, a veces contó con el apoyo de localidades circundantes, como por ejemplo Chiclana, Conil, Puerto Real, en el caso de Cádiz. El apoyo del ejército que ocurrió en Cartagena fue muy raro. Lo normal fue que esas revoluciones se produjeran en localidades que no tenían o que habían perdido gran parte de sus fuerzas armadas, que se habían desplazado a luchar al frente carlista, por ejemplo. Y luego, pues en cuanto a las medidas que toman estos cantones a nivel interno, son muy parecidas a las que acabo de describir de los municipios republicanos. Es decir, estos cantones lo que quieren es eso, es realizar las reformas rápido. Medidas de, republicanización de las instituciones, medidas de reforma de tipo socioeconómico, supresión de impuestos, precio del pan, pueden tasarlo en un momento dado, obras públicas para dar trabajo, secularización, es decir, cosas muy similares. Limitación de la jornada laboral, en Sevilla 8 horas, secularización de cementerios, matrimonio civil, cambio de nombre de calles, es decir, es muy parecido. Solo en Cartagena se acuñó moneda. Pero no hubo ningún acto, no hubo ninguna medida más radical que esto, ¿no? En cualquier caso, la aventura duró muy poco. Tras la caída de Pi Margall, a mediados de julio, Salmerón llevó a cabo una primera fase represiva y puso al frente de los ejércitos encargados de acabar con los cantones a los generales, precisamente lo que decía antes, Martínez Campos y Pavía, que era lo que tenía a su disposición. En otoño prácticamente todos los cantones habían claudicado, menos Cartagena, que fue derrotado en enero del 74. Bueno, a partir de ahí se inicia la cuesta abajo. Castelar, como ya he dicho, va a privilegiar el mantenimiento del orden, toma medidas extraordinarias de guerra, restablece las ordenanzas militares, las milicias quedan bajo mando directo del ministro de Gobernación. Esto priva a la República de defensores y finalmente suspende las sesiones de las Cortes. Esta política tan represiva de Castelar motiva una reagrupación de Pi, Margall, Salmerón y Figueras, los sectores del centro-izquierda. La oposición de estos sectores hace que Castelar dimita, nada más abrirse las Cortes, en enero del 74, y cuando parecía que este grupo de centroizquierda iba a recuperar el poder, se produce el golpe de estado de Pavía. Pavía no quería tomar el poder, Pavía lo único que quería era evitar que los federales volvieran al poder, quería eliminar el federalismo de la vida política española, ¿no? Y él se mantuvo al margen. En ese momento, Serrano fue nombrado presidente, se formó un gobierno integrado por sectores unionistas, constitucionales, radicales y un republicano unitario que es Eugenio García Ruiz.
Lo que ocurre en esta República Conservadora de 1874 se conoce muy poco. Hay solo una tesis doctoral que se dedica a este tema. Se produjo, bueno, toda una política de reemplazo de cargos políticos y militares, de depuración de ayuntamientos y diputaciones y medidas de restablecimiento de orden público. Se suprimen las milicias, se suspendieron las garantías constitucionales, se volvió la censura de prensa, se volvieron a cambiar los nombres de calles y plazas, se ilegalizó la Internacional, que estaba en proceso de implantación. Bueno, el gobierno de Serrano, aparte de esto, intentó acabar con el carlismo, se centró muchísimo en la guerra carlista y se consiguieron avances en este sentido, en particular la liberación de Bilbao. Y también consigue Serrano el reconocimiento internacional de la República, que muchos estados habían dejado en suspenso hasta ver qué pasaba, hasta ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Mi interpretación es que a pesar de estas medidas conservadoras, o precisamente gracias a estas medidas conservadoras, la República del 74 se podía haber ido, digamos, convirtiendo en una república más integradora. Es decir, esa república conservadora, que es lo que ocurrió en la Francia de la Tercera República, por cierto. La república se mantuvo gracias a la alianza de los republicanos moderados con los orleanistas. Y no cayó, los monárquicos eran muy fuertes, no cayó la Tercera República porque los monárquicos estaban divididos. Porque los borbones y los orleanistas estaban profundamente divididos y los orleanistas terminan asociándose con el republicanismo conservador. En España no, los monárquicos están muy unidos, pero en este momento esa república conservadora podía haber ido consiguiendo el apoyo de distintos sectores, de sectores más moderados, y esto podría haber ido dando lugar a un marco republicano conservador con más apoyo. Es decir, podía haberse ido produciendo esa transición de república como partido a república como un marco simplemente, como una forma de Estado. De hecho, los republicanos moderados, Castelar entre ellos, después de ese primer disgusto que tuvieron cuando fue el golpe de Estado, estaban dispuestos a colaborar con esa república. Y los radicales y los constitucionales de Sagasta también parecían dispuestos. Pero en ese momento tuvo lugar el golpe de Estado de Martínez Campos, a partir de esa trama que he dicho antes, que vincula a todos los sectores alfonsinos, las ligas de propietarios, los centros hispano-ultramarinos. Esa conspiración estaba liderada por Cánovas, pero las cosas se precipitaron por la impaciencia de algunos conjurados. A principios de noviembre, Martínez Campos se dirigió a Valencia, estaba harto ya de la lentitud de los preparativos de esa conspiración. Había sido convocado Martínez Campos por los alfonsinos valencianos, que llevaban mucho tiempo trabajando en la atracción de militares. El pronunciamiento tuvo lugar el 29 de diciembre y no hubo apenas resistencia, hubo algo de resistencia, pero así acabó este primer experimento democrático en España. En su obra Cánovas, Pérez Galdós diría, esta cita tan tremenda, que dice: en el propio estado de pérfida legalidad seguiría viviendo nuestra nación año tras año, hasta que otros hombres y otras ideas nos trajeran la política de la verdad y la justicia, gobernando no para una clase escogida de caballeros y señores, sino para la familia total que goza y trabaja, triunfa y padece, ríe y llora en ese pedazo de tierra feraz y desolado, caliente y frío, alegre y tristísimo que llamamos España. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Peiró, también por hacer este esfuerzo de síntesis, ¿no? Porque es un periodo pues muy complicado, ¿no?, de explicar en tan poco tiempo. Y no, bueno, nada, no, yo muchísimas gracias a todas y todos por la asistencia, por las preguntas y a todos por la invitación y nada. Muchas gràcies, professora Peiró. I ara, a continuació, la consellera claurà aquest acte.
Seré breu després d'aquesta interessant conferència. Bon vespre, director del Memorial Democràtic, doctora Peiró, amigues, amics, i moltes gràcies per ser aquí. Les primeres paraules, evidentment, són d'agraïment a la conferenciant per l'excel·lent dissertació. La veritat és que he disfrutat molt sobre l'experiència democràtica i democratitzadora de la Primera República. Com ja s'ha suggerit al llarg de la conferència, aquell episodi de la nostra història va ser pioner en la lluita pels drets i les llibertats. Dissortadament va haver de conviure amb 3 conflictes simultanis, amb la Tercera Guerra Carlina, l'aixecament cantonal i la Primera Guerra de Cuba, però la Primera República es va inspirar i va inspirar a diferents tradicions polítiques que encara són referència avui. La democràcia, amb l'extensió del sufragi a tots els homes majors de 21 anys, excloent encara, això sí, a les dones. El sufragi universal no arribarà, doncs, fins al 31. El socialisme i les corrents progressistes, algunes encara incipients, que tingueren un gran impacte significatiu en les polítiques de l'època. S'avança, per exemple, en matèria laboral i s'aproven normes que reculen per primer cop el treball infantil. I per últim, el federalisme, i aquí destaca la figura gegantina del president Pi Maragall, que lliga federalisme i república com a binomis inseparables. Una república unitària no és una verdadera república, sinó una monarquia amb gorra frígia, defensava. Malgrat l'experiència de tots aquells elements avantguardistes i segurament per la seva major transcendència històrica, tendim a recordar avui l'arribada de la Segona República més que no pas la Primera. El govern de la Generalitat, però, ens considerem hereus i reivindiquem la Primera i la Segona República com a antecedents immediats al marc democràtic actual. Així ho reconeixem en el nou avantprojecte de la Llei de Memòria Democràtica que vam aprovar per govern aquest dimarts. Malgrat que el període estricte de la memòria democràtica va, com ja s'ha comentat, des de la proclamació de la Segona República a les primeres eleccions catalanes del 1980, la llei obre la porta a fer política pública sobre experiències democratitzadores posteriors i també anteriors, i la Primera República n'és un exemple cabdal. A més, i segurament interessarà a alguns historiadors i divulgadors que esteu en el públic, la nova llei obrirà encara més els arxius i l'accés a documents per a la recuperació de la memòria democràtica. La Generalitat tindrà l'obligació d'adoptar mesures per identificar, descriure, inventariar, protegir i divulgar aquests documents. També concedirem subvencions i ajuts a persones titulars d'aquests documents perquè puguin inventariar-los, conservar-los i posar-los a disposició de tota la ciutadania. Preveiem en aquest sentit que es puguin disposar gratuïtament en un arxiu públic. I tot aquest esforç que farem en relació als arxius i als documents històrics donarà contingut al dret a la veritat, un dels principis del dret internacional que vertebra la nostra llei de memòria. Aquestes polítiques de memòria i també actes com el d'avui tenen un objectiu important, que és el de construcció d'una ciutadania madura i democràtica. En un moment on els totalitarismes i les dretes radicals tornen amb força, la formació democràtica i la divulgació dels períodes com el de la Primera República es tornen imprescindibles. La memòria democràtica, pensem, que ha d'esdevenir aquest mur contra la barbàrie i la intolerància. I es tracta, en definitiva, de posar en valor aspectes com la llarga lluita pels drets i les llibertats, el foment de la pau, la consolidació i la millora de la qualitat democràtica o el respecte als drets humans. Acabo, doncs, reiterant els agraïments a la doctora Peiró per la seva magnífica conferència al Memorial Democràtic, per haver organitzat aquest acte i molts més que en vindran, i moltes gràcies a tots i a totes per haver disfrutat avui d'aquesta conferència i que tingueu un bon vespre.